Amados hermanos, me da muchísimo gusto saludarles por este medio. Realmente estamos iniciando una nueva serie y les saludo tanto en el campus de San Antonio, en todos los campus y misiones que me ven a través de esta transmisión. Estamos empezando no solamente un nuevo año, pero una nueva serie muy crítica, muy importante, en donde queremos vislumbrar, queremos ver hacia no solamente el 2014, pero definir y recordar cosas muy claras que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así es, terminamos el 2013 y fue un año de gran bendición, pero también de grandes retos, de luchas. Estamos muy agradecidos con Dios porque no solamente terminamos en pie el 2013, pero lo terminamos en avance. La pregunta es, ¿avance hacia dónde? Y créanme que gran parte de mi oración a Dios, gran parte de mi búsqueda a Dios para nuestros campus, para nuestras misiones y aún como apóstol en diferentes iglesias en el norte de la República Mexicana, los Estados Unidos, gran parte de mi búsqueda y mi oración con Dios se resume en estas palabras: Señor, ayúdame a llevar a la gente a donde tú quieres. Dame la sabiduría para guiar a la gente a tu propósito. Inclusive uno de mis más grandes temores es no llevar a la gente, a las iglesias, a los campus y a las misiones a donde Dios quiere, al corazón de Dios, al propósito eterno de Dios. No llevarlos a hacer lo que Dios diseñó para ustedes. Así que constantemente estoy orando y estoy clamando a Dios. Estoy diciéndole: Señor, permíteme llevar a la gente, a las iglesias, a todos los campus, Señor, a las misiones, a tu propósito, a tu corazón, hacer lo que tú diseñaste para ellos. Y es crítico que tengamos una dirección clara a dónde queremos llegar como iglesia. Una vez más, como pastor, como apóstol, para mí es muy importante dónde queremos llegar. Y no solo dónde queremos llegar, pero qué Dios quiere que seamos, qué Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros como parte de la gran familia llamada la Iglesia del Señor. Que sepamos cuál es nuestra meta clara, cuál es la razón de por qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde nos dirigimos, no solamente en el 2014, pero por las generaciones. Porque esto no termina con nosotros. Tenemos la responsabilidad de dejar un legado en las futuras generaciones, aún en nuestros hijos. Así que precisamente esta serie que iniciamos el día de hoy, Visionarios, tiene como propósito poder dejar y dar a conocer a nuestras iglesias, campus, misiones, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y quiero decirle, no solamente para el 2014, pero para lo que Dios viene, no solamente con nosotros, pero lo que Dios traerá como legado a las futuras generaciones, aún a nuestros hijos. Quiero que todos los que formamos una vez más parte de la iglesia del Señor conozcamos y entendamos qué es lo que Dios quiere lograr en cada persona. Quizá tú todavía no formalizas tu membresía con la iglesia del Señor, y lo que traeremos en las semanas que siguen mediante esta serie será muy importante para que puedas entender cuál sería tu meta al formar parte de esta familia. Quizá tú vengas por primera vez o tienes poco tiempo asistiendo. Quiero que tomes esta oportunidad y vengas las próximas semanas, porque de una vez por todas sabrás por ti mismo qué es una iglesia cristiana, o en nuestro caso nuestra iglesia, y ya no conocerás o verás o tendrás un concepto basado en lo que te dijeron que es, sino en lo que tú personalmente has escuchado y has visto que es nuestra iglesia. Así que quizá tú eres parte de esta iglesia. Dios te recordará muchas cosas, te quedarán claras muchas cosas de quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos, qué Dios quiere que hagamos. Quizá tú has estado asistiendo regularmente, tal vez no te has formalizado tu membresía con nosotros. Es muy importante que tomes esta serie, te ayudará a aclarar cuáles van a ser las expectativas para ti como parte de la familia de la iglesia del Señor. Quizá tú vienes por primera vez, quizá tú estás diciendo como parte de tus resoluciones de año nuevo: yo tengo que buscar a Dios. Es importantísimo que asistas estas semanas, porque tú conocerás a través de estas enseñanzas qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón como iglesia, hacia dónde nos dirigimos, quiénes somos. Y yo puedo decir que aún quizá si tú sigues viniendo, tu vida va a ser transformada.
Y el día de hoy queremos responder a una pregunta crítica que determinará la dirección de nuestra iglesia. Esta pregunta es: ¿qué queremos llegar a ser como iglesia? Ahora quiero que entienda algo. La iglesia, pues, somos cada uno de nosotros. ¿Qué queremos llegar a ser nosotros al venir a ser parte de la iglesia? Es decir, ¿para qué preparar servicios como lo hacemos? ¿Para qué reunirnos en células? ¿Por qué hablar de campus en toda la ciudad? ¿Por qué abrir misiones a través del país? Y no solamente el país, pero de las naciones. ¿Por qué hoy ustedes me ven a través de un video y no en persona? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué? ¿Qué queremos llegar a ser? Y es que no nada más es de congregarnos o asistir a una iglesia o aprender. Hay una pregunta clave que debemos de definir, entender, clarificar y poner en nuestro corazón como parte de la iglesia del Señor. ¿Qué queremos llegar a ser? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estar hablando de visión? ¿Qué queremos llegar a ser? Y la pregunta que hoy se formula no es ¿qué haremos en el 2014? La pregunta específica, una vez más, es ¿qué queremos llegar a ser con todo lo que hacemos? ¿Qué queremos llegar a ser? Le puedes decir a la persona que está a tu lado ¿qué queremos llegar a ser? ¿Qué Dios quiere? ¿Por qué realmente estoy aquí? ¿Por qué Dios quiere que yo esté en esta iglesia? ¿Qué queremos llegar a ser? Y gracias a Dios la Biblia nos contesta de una manera muy clara esta pregunta: ¿qué queremos llegar a ser como iglesia? Cada persona que llegue a nuestra iglesia, ¿qué queremos que sea? Y vamos a ver las escrituras para ver qué Dios nos dice que Él quiere que nosotros lleguemos a ser. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué una visión? ¿Qué queremos llegar a ser? Y en las escrituras, en Mateo 28, 19 y 20, se narra lo que se ha conocido como la Gran Comisión. Y yo quiero que estudiemos en esta hora este pasaje y podamos contestar a la pregunta: ¿qué queremos llegar a ser? No qué queremos llegar a hacer. No, nada más es de un acto, pero de una identidad. ¿Por qué estamos buscando llegar a ser con todo lo que hacemos? Y dejemos entonces que la misma Biblia, que el mismo Señor Jesucristo nos responda a esta pregunta, nos defina esto. Y en Mateo 28, 19 y 20 dice de la siguiente manera, va a aparecer en pantalla en este momento: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo sé que muchos de nosotros ya hemos escuchado este versículo, inclusive quizá se ha predicado en alguna ocasión, quizá obviamente para ti es nuevo, pero quiero decirte algo: este texto nos contesta una pregunta vital. Porque realmente mi corazón como pastor y como apóstol no simplemente es tener cultos, o no simplemente es hacer seguidores, o en el contexto de que la gente venga. ¿Para qué? ¿Para qué la gente venga? ¿Para qué invitarlos? ¿Para qué nosotros estar aquí? ¿Para qué tener un servicio como tal? ¿Para qué extendernos al norte, al sur, al este o al oeste? ¿Por qué en este momento estoy en otra ciudad también hablando de estas cosas? Y Jesús entonces en Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y estos textos nos dejan una misión clara. ¿Qué Dios quiere que seamos? ¿Qué debe buscar todo lo que hacemos? ¿Qué Dios quiere que seas? ¿Qué como iglesia buscamos que seas? ¿Qué como iglesia buscamos ser? Y número uno, este versículo dice: hacer discípulos. Dios quiere, escucha, Dios quiere que seamos discípulos de Cristo. Dios quiere que seas discípulo de Cristo. Dile a la persona, por favor, que está a tu lado: Dios quiere que seas discípulo de Cristo. Esto es importantísimo. Dios quiere que seamos discípulos de Cristo. Una vez más, no es solo congregarnos, no solo queremos que la gente venga, se congregue, cante, escuche un mensaje y tome café. Y eso replicarlo en todos los lugares.
tenemos un propósito claro cuando hacemos la pregunta, ¿qué queremos que la gente sea? Queremos que la gente sea discípulos de Cristo. No solamente queremos que se congreguen, o no es congregarse por congregarse, no es asistir a una iglesia por asistir a una iglesia. El asistir a una iglesia tiene una razón, que la gente llegue a ser discípulo de Cristo. No nada más es enseñarte Biblia por enseñarte. No solamente es darte una información de lo que Dios dice. No solamente es llenarte la cabeza de conocimiento. Dios nos llamó a ser discípulos de Cristo. Esto no es un cambio de religión o algo que hacemos por costumbre. No podemos simplemente llegar a decir, bueno, es que yo ya voy a otra iglesia. O simplemente tengo tantos años haciendo esto que esto ya es como algo que yo hago por costumbre porque soy cristiano. Escúchame, ni es porque cambiaste de religión, ni es porque eres cristiano desde mucho tiempo y entonces asistes. Tenemos una meta muy clara. Queremos que toda la gente que asista a nuestra iglesia sea un discípulo de Cristo. Y los discípulos siguen al maestro. Jesús llamó a sus discípulos y una de las palabras claves que les hacía era, ven y sígueme. Los discípulos siguen al maestro y esto implica muchas veces dejar cosas atrás. Sí, me escuchaste muy bien. Una de las cosas que hacen los discípulos es siguen al maestro. Jesús se presentaba delante de las personas y les decía, ven y sígueme. Algunos lo quisieron seguir, otros no lo quisieron seguir, pero una de las cosas que caracterizaba a los discípulos es que seguían al maestro, y esto muchas veces implicaba dejar cosas atrás, y había esa disposición de dejar cosas atrás. Si nosotros nos preguntamos entonces qué queremos que la gente sea, no solo que la gente haga, pero que la gente sea, es que la iglesia del Señor quiere que la gente que viene a la iglesia sea discípulos. No solamente se congreguen, no solamente conozcan Biblia, no solamente cambien de religión o vengan aquí por muchos años por costumbre. Queremos ser discípulos de Cristo. Dios nos llamó a ser discípulos. Queremos ser discípulos de Cristo. Ahora, fíjese muy bien. No solamente dice ir y hacer discípulos, Dios quiere que seamos discípulos. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes que ser un discípulo de Cristo. Pero este texto nos empieza a enseñar qué es eso, qué es ser un discípulo de Cristo. Y dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bautizándolos y enseñándoles que guarden. Escúchame, cuando nosotros hablamos de que Dios quiere que seamos discípulos, y que todo lo que hagamos en nuestra iglesia tiene que buscar que la gente sea un discípulo de Dios. A lo que nos referimos y lo que nos dice este texto es que buscamos que cada persona, no importando su nivel espiritual, crezca en su relación con Jesús. Y cuando hablo de que no importando su nivel espiritual, lo que estoy implicando es que no importa si eres nuevo, si tienes un mes asistiendo o si tienes 5 años desde la fundación de esta iglesia asistiendo. El ser discípulo de Cristo implica que tú creces en tu relación con Jesús. Por eso dice, mira, primero tú vas a bautizarlos, es un paso de crecimiento en la fe. Pero después tú tienes que enseñarles que guarden todas las cosas. Es decir, discípulo de Cristo o ser discípulos de Cristo implica que estamos en constante crecimiento. Nosotros queremos que la gente que viene a la iglesia, no importa su nivel espiritual o su momento de fe, es decir, todavía viene y todavía no sabe si realmente quiere seguir a Jesús, pero viene o hace poco decidió seguir a Jesús o quizá tiene años siguiendo a Jesús. Si realmente nosotros somos discípulos, nosotros tenemos que estar en una constante relación de crecimiento. Diga conmigo, crecimiento con Jesús. Tenemos que crecer siempre. Eso es un discípulo. Tenemos que crecer siempre. Queremos que cada persona que forma parte de nuestra iglesia dé pasos hacia adelante en su fe en Jesús. Tenemos que crecer en la fe en Dios.
Hace poco yo publicaba en un sitio social en mi muro y decía, no es que sea muy valiente, es que estoy aprendiendo a confiar en Dios. Y eso lo digo por mí mismo. Dios me lleva a tomar pasos de fe. Dios me lleva a crecer. Lo que nosotros queremos es que la gente sean discípulos, y un discípulo está en constante crecimiento, va dando pasos de fe, y quizá Dios te dice ahora tienes que hacer esto y te da temor. Pero Dios te está llevando a crecer, o Dios te quita algo y tú de repente te sientes inestable, no sabes qué vas a hacer, porque Dios te está llevando a dar pasos de fe, a crecer en fe. Cuando tú dejas de dar pasos de fe, y pasos de fe quiere decir que tú pierdes el control y que vas a tener que confiar que Dios tiene el control. Eso es un paso de fe. Cuando tú dejas de dar pasos de fe, tú estás dejando de crecer. Cuando tú dejas de crecer, se está diluyendo tu identidad de discípulo, porque los discípulos siempre crecen y siempre dan casos de fe, y lo que queremos hacer en la iglesia del Señor es que la gente sea discípulos, y eso va a implicar que dé pasos de fe. Queremos que la gente, no importa en qué punto espiritual esté, siempre crezca en su fe en Jesucristo, en su relación con Jesucristo, en su dependencia con Jesucristo. Queremos que la gente viva en una mayor entrega a la voluntad de Jesucristo. Ese es un discípulo. Crece en fe. Crece en su entrega a la voluntad de Jesús. No importa si eres nuevo, no importa si tienes semanas viniendo, no importa si tienes años viniendo, no importa si sirves en algún ministerio, no importa si eres uno de los pastores de iglesia. Dios quiere que como discípulos que crezcamos no solamente en fe, pero en hacer la voluntad de Dios, en una mayor entrega a la voluntad de Jesucristo. Y eso es lo que queremos lograr con la gente. Y aquí no hay agendas ocultas. Queremos que tú camines cada día para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es muy grande, está reflejada en las Escrituras, pero también se traduce día a día en lo que Dios te va a pedir que tú hagas. Y nosotros oramos y tenemos la expectativa y preparamos las cosas para que tú, amigo, hermano, siervo de Dios, puedas crecer en hacer la voluntad de Dios día a día. Esa es nuestra meta, ese es nuestro sueño, eso es por lo que trabajamos, esa es nuestra oración. Un verdadero discípulo vive para hacer la voluntad de Dios en cada circunstancia, en cada área de su vida, en cada momento de esta. Te voy a repetir esto. Un verdadero discípulo de Cristo vive para hacer la voluntad de Dios en cada circunstancia, en cada área de su vida, en cada momento de la misma. Queremos que la gente sea discípulo de Cristo. Queremos que la gente tenga una relación creciente con Jesús. Queremos que crezcan, y cada cosa que vamos a hacer en la iglesia, escúchame, va a buscar que crezcas. Una vez más, no solamente queremos que crezcan la gente que viene por primera vez, queremos que todos crezcan. Yo como pastor general tengo que crecer. Es el propósito que Dios me puso también en esta iglesia, que crezcamos. Si nuestra iglesia deja que crecer, y no solamente estoy diciendo numéricamente, que es parte del crecimiento, pero en mi fe y en mi obediencia, en mis pasos de dependencia, entonces si yo dejo de crecer, no estoy cumpliendo el propósito de Dios por lo cual el Señor me puso en esta iglesia. Dios quiere, nosotros queremos, es propósito de la iglesia del Señor que ustedes crezcan, porque somos discípulos, y los discípulos crecen en fe, los discípulos crecen en dependencia, y los discípulos crecen en obediencia. Queremos que la gente crezca en su relación con Jesús. Pero también dice ir y hacer. Fíjate muy bien, Dios quiere que seamos discípulos, y esto implica que nosotros crecemos, no importa en qué punto espiritual nos encontremos, pero también implica el ser discípulos, el ir y hacer, porque el sello del discipulado es hacer otros discípulos. Jesús quiere que mientras caminemos en nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, interactuemos con nuestros amigos y familiares. Al hacer las cosas normales de la vida, podamos inspirarlos a seguir la voluntad de Dios para sus vidas. Escúchame,
un verdadero discípulo se multiplica. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. Si realmente nosotros queremos ser discípulos, nos vamos a multiplicar, es decir, vamos a ser discípulos. Vamos a llevar a inspirar a otros a seguir a Jesucristo también. Y tampoco esto es una agenda cerrada o es algo oculto. Hoy lo publico plenamente aquí a la iglesia del Señor en San Antonio, a la iglesia del Señor en Downey, California, en Iowa y en donde quiera que estemos, en nuestros diferentes campus, aún en línea, porque yo sé que muchos me están escuchando en línea. La iglesia del Señor fue llamada a ser discípulo de Cristo y como discípulo tenemos que crecer, pero también tenemos que hacer otros discípulos. Dios, Jesús dijo, id y haced discípulos. Nos han enviado. Somos enviados, y esto es una tónica que yo voy a marcar mucho en el 2014. Somos enviados. Dile a la persona que está a tu lado, somos enviados. Así es, yo como pastor no solamente soy el enviado, las personas que están en el staff no solamente son los enviados, otros ministerios. Escucha, todo creyente debiera ser discípulo, todo discípulo debiera de crecer y todo discípulo fue enviado. Y tal vez tú no fuiste enviado necesariamente a ir a África, algunos lo serán, pero Dios te envió a que en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, pueda ser de inspiración para que otros también le sigan a Él. Jesús te envió. Jesús te envió. Tu campo misionero es tu familia. Tu campo misionero es tu trabajo. Tu campo misionero es tu escuela. Ve a ser discípulos. Ve a ser discípulos. Ve a inspirar a la gente con tu vida y con tus palabras para que sigan también a Jesús. Para que también crezcan en el conocimiento, en la obediencia y en la fe de Jesucristo. Todos fuimos enviados, tú, yo, todos. Dios nos envió a ser discípulos, a multiplicar nuestra fe, a multiplicar nuestro amor por Dios. Queremos que toda persona que forma parte de la familia de la iglesia del Señor se conecte relacionalmente con otros, de tal manera que los animen a ser seguidores de Cristo también. Intencionalmente, eso es lo que queremos. Queremos que cada persona que forma parte de esta gran familia se conecte relacionalmente con otros para poderlos motivar e inspirar para que también ellos sean seguidores de Jesucristo. Amados hermanos, quiero que quede bien claro. ¿Qué Dios quiere que seamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cada uno de nosotros fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. Y todo lo que hagamos en esta iglesia deberá buscar, deberá fomentar este propósito. Cada predicación, cada reunión en grupo, en casa, en células, cada enseñanza que se dé en cualquier contexto, siempre llevará el propósito no solo de informarte, sino de que crezcas. Uno no madura, escucha lo que te voy a decir. Uno no madura espiritualmente sabiendo la Biblia. Uno madura, uno crece aplicando lo que aprende. Te voy a repetir esto. Toda la enseñanza, todo lo que escuches desde los púlpitos dominicales, en los videos que te preparamos, en los grupos en casa, células, todo conllevará la idea no solamente de darte una información o conocimiento bíblico, sino de que crezcas. Y uno no madura al saber Biblia, uno madura al poner en práctica, en aplicar lo que está conociendo de las Escrituras. No importa si eres nuevo, si tienes un tiempo de asistir o eres de los miembros fundadores de la iglesia. Todos, amados hermanos, amigos,
Todos tenemos que crecer. Esa es nuestra bandera, no solamente para el 2014, pero en adelante. Todos tenemos que crecer. No importa nuestro punto espiritual, nuevo, recurrente, miembro fundador. Todos tenemos que crecer. No fuimos llamados a ser una iglesia consumista, que se fije únicamente en la necesidad de los de adentro. Fuimos llamados a ser una iglesia que hace discípulos, que se relaciona, que influencia, que inspira a creyentes y no creyentes a seguir a Jesucristo. Todos deberíamos procurar de manera intencional, amados hermanos, hacer discípulos. Todos deberíamos decir: ¿qué podría hacer hoy en mi trabajo, en mi escuela, en mi casa, para motivar a alguien a seguir a Jesús? ¿Te imaginas qué pasaría en esta ciudad si todos llegamos a caminar como discípulos de Cristo? ¿Qué pasaría en nuestra iglesia si todos queremos crecer constantemente en fe, en nuestro caminar con Cristo, buscando hacer la voluntad de Dios? ¿Qué pasaría en tu familia cuando decidas practicar lo que Dios te dice? ¿Qué pasará en la vida de tus amigos y familiares cuando sean inspirados por ti para seguir al Maestro? Amados, Dios usará nuestra iglesia para transformar esta ciudad, esta nación y las naciones. El hispano en Norteamérica y las naciones sabrá por medio de nosotros que en Cristo hay transformación y hay vida eterna. Es tiempo de la iglesia del Señor. El 2014 nos dejará muy claro que fuimos enviados. Tenemos una misión: ser y hacer discípulos. Nunca se te olviden estas palabras. Somos discípulos, crecemos y hacemos discípulos. Somos discípulos, crecemos y hacemos discípulos. Somos discípulos, crecemos y hacemos discípulos. ¿Podría repetirlo conmigo? Somos discípulos, crecemos y hacemos discípulos. Apúntalo en tus notas. Somos discípulos, crecemos y hacemos discípulos. Eso es la iglesia del Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos a impactar nuestros hogares, y vamos a impactar nuestra ciudad, y vamos a impactar nuestro país y las naciones con un mensaje muy claro. ¿Qué quiere Dios que seamos? Que seamos discípulos, crecemos y hacemos discípulos. Y todo lo que se va a hacer en la iglesia, cada cosa que programemos, realicemos, va a tener una misión muy clara, algo muy específico: hacer de la gente discípulo de Cristo, que crezca, que haga otros discípulos. Y yo no quiero que te pierdas la próxima semana, porque la próxima semana aprenderemos 3 principios fundamentales para crecer constantemente en nuestra relación con Jesús y así caminar con verdaderos discípulos. Amados hermanos, el 2014 es nuestro. Y de aquí en adelante Dios va a traer grandes cosas a su vida y también a mi vida. Y a continuación se van a juntar y vamos a pedir que pase, porque vamos a poner este año delante de Dios. Vamos a orar. Y no solamente se va a orar por su vida, para que Dios lo bendiga en este 2014, sino también vamos a orar que Dios cumpla su perfecta voluntad en nuestra iglesia y podamos ser discípulos de Cristo. Amados hermanos, les amo y es un honor ser su pastor. Pastor de la mejor iglesia del mundo. Que el Señor les bendiga. Israel Ramírez, les amo. Que como todos los años es un reto, pero como apenas se le está dando vuelta a las hojas del año, estamos a veces con esa, no sé si sea la palabra, con esa incertidumbre. ¿Qué va a ser de este 2014? ¿Qué nos espera en este 2014? La respuesta vendría dependiendo a quién se la hiciéramos. Si la pregunta se la hacemos a alguien que no conoce de Dios, no hay esperanza.
Basta con ver media hora las noticias como para decir esto va de mal en peor. Pero si como hijos de Dios volteamos hacia la cruz y le decimos: Señor, ¿qué nos espera este 2014? ¿Cuáles son los retos que vamos a enfrentar para este 2014? Si contempláramos la cruz por un tiempo, pudiéramos entender el mensaje que hay en él. Si dejáramos que el Espíritu de Dios nos hablara. Porque aunque tú y yo no conocemos qué será mañana, el Espíritu de Dios lo sabe. Porque el Espíritu de Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y no le vamos a entrar al 2014 con incertidumbre, le vamos a entrar con seguridad, le vamos a entrar con confianza, le vamos a entrar sabiendo que Dios nos espera y que a la vez Dios camina con nosotros. Vamos a orar por nuestros hogares, que aunque el panorama en el mundo no se vea nada claro ni se mire muy alentador, creemos que los que hemos creído en Jesús y los que hemos creído en el mensaje de la cruz, vienen cosas nuevas, vienen mejores cosas para este año. En Mateo y en Lucas el Señor dice: este es el año agradable del Señor. Y así le vamos a entrar, creyendo que este año es el año agradable del Señor. Le vamos a entrar en fe. Cuando el mundo vea problemas, nosotros veremos soluciones. Cuando el mundo vea obstáculos, nosotros veremos retos. Cuando el mundo vea necesidades, nosotros veremos respuestas. Porque lo que el mundo no ve es quién camina con nosotros. Pero la pregunta es: ¿sabe usted quién camina con usted? Entonces vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos y vamos a ser discípulos, como dice nuestro pastor. Que esas personas que van a ser alcanzadas a través de nuestros testimonios puedan ver algo de Jesús en nosotros, puedan ver que sí se puede, puedan ver que sí hay solución. Padre, te damos gracias. Dele gracias a Dios. Vamos a poner el año, Señor, en tus manos. Queremos empezarlo bajo tu dirección y queremos empezarlo bajo tu guianza, declarando, Señor, que este año será un año diferente, declarando que este año es un año de bendición, de prosperidad, porque ese es el mensaje de la cruz. En la cruz está el mensaje de la gracia, del perdón, de la misericordia. Ahí está el mensaje. Y creemos en el mensaje de la cruz. Señor, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos los hogares, bendecimos cada familia aquí representada en el nombre de Jesús. Tómese de la mano ahí si está su esposo, su esposa, si está su familia ahí con usted, tómese de la mano. Si tú dices: no tengo ni un familiar, hermano, nosotros somos tu familia. Y estás aquí porque este es el lugar que Dios trajo para ti. Empieza a levantar su mano, empiece a levantar su voz y empiece a declarar. Declare con su propia voz que este va a ser un año diferente. Declárelo. Profetice vida, sobre ese hogar, sobre su matrimonio. Profetice. Rechace en el nombre de Jesús todo pensamiento de duda, de temor, de inseguridad. Y declare en fe que este es el año agradable del Señor. Que para lo que usted es incertidumbre, para Dios no lo es. Dios sabe, Dios lo conoce. Y si le permitió entrar al 2014 es porque Dios tiene un plan para usted
y para su familia. Padre, gracias. Dele gracias. Dígale, Señor, gracias por este año que empieza. En el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, este año. Sabemos que vienen cosas buenas. Ahí tome un tiempo para que usted mismo hable ahí. Declare lo que va a ser este año. Abra sus labios y empiece a declararlo. No lo declare de acuerdo a sus pensamientos. Declárelo de acuerdo a la palabra. Como nuestro pastor dijo, si conocemos la Biblia y no la practicamos, realmente no la conocemos. Declare qué va a ser este año. ¿Qué va a ser este año? Declare que este es el año agradable del Señor. Señor, gracias. Dele gracias. Porque siempre va a haber una respuesta. Siempre va a haber una solución. Dios es bueno. Pero sobre todo, sobre lo que yo siento, es que sobre cualquier deseo que tengamos, con esto termino, va a depositar en su iglesia un fuerte deseo, un fuerte anhelo de su presencia. Porque lo que necesitamos como individuos y como iglesia es su presencia. Y cuando logremos captar esa presencia, entonces podremos llevarla a otros lugares. Entonces podremos llevarla a cualquier hogar, a cualquier persona, porque la presencia de Dios estará con nosotros. Dele un aplauso al Señor. Dele su mejor aplauso. Padre, gracias.